Dios te bendiga, te damos la bienvenida a este ciclo 2025 del Instituto Filadelfia Sur. Quien te habla, quien te saluda es el reverendo Jorge Herrera, pastor maestro, escritor, director del instituto, ¿no? Por gracia, todo por gracia y misericordia de Dios. Ya se ha observado y se ha estudiado, ¿no? La clase número 1, dictada por el evangelista David Herrera, una hermosa clase donde nos habla de la introducción, del contexto, de, ¿no?, el nombre y también precisamente de lo que Isaías tuvo que profetizar en esa época tan difícil, porque no tuvo que dar palabras de juicio, tuvo que denunciar los pecados de Israel, de Judá, habló juicio contra las naciones paganas y también encontramos el propósito de Dios en todo lo que se habla del juicio, ¿no? Habla de las verdaderas esperanzas que tenía Jerusalén y también de esas falsas esperanzas que aquellos falsos profetas daban. Isaías es considerado uno de los grandes profetas porque precisamente habla sobre, ¿no?, nuestro Mesías, y es considerado también una pequeña Biblia, o ¿no?, una Biblia resumida, ¿no? Eso es lo que nos habla Isaías. Isaías tiene, ¿no?, temas enormes o megatemas, como muchas veces se dice, temas que le tenemos que dar, como a toda palabra de Dios, importancia. Lo que Isaías habla enseñando sobre la verdad, nos enseña también cómo interpretar la palabra de Dios y también sus juicios hacia el arrepentimiento, porque todo juicio llevaba precisamente para el arrepentimiento. La palabra profeta, nosotros ya en el año pasado lo vimos con la teología del Espíritu Santo, estudiando los dones ministeriales. La palabra profeta proviene del griego, ¿no?, o del antiguo griego. Siempre recordamos a los estudiantes que la Biblia fue escrito precisamente, ¿no?, en 3 idiomas. El hebreo antiguo, el hebreo arcaico, el arameo, sobre todo cuando fueron ¿no?, llevados por Babilonia en la cautividad, y también cuando Jesús precisamente con los discípulos caminó y cuando Jesús predicó se logró, ¿no?, la traducción de la Septuaginta, que es traducir, ¿no? Estamos hablando, ¿no?, el Tanakh o la ley o precisamente el Antiguo Testamento como nosotros lo conocemos al griego. Entonces la palabra profeta está compuesta por pro, que quiere decir ante o hacia, y presen, que quiere decir contar. Por lo tanto, un profeta es alguien que transmite mensaje de lo divino a los humanos, ¿no? Y incluso no todas las ocasiones, ¿no?, predice eventos para el futuro. No, tanto el profeta Jeremías como Isaías, como Amós y los profetas, estamos hablando de aquella época, no hablaban tanto en profecía, sino en eventos que estaban viviendo el pueblo de Israel y denunciando sobre todo, ¿no?, el pecado y de lo que iba a suceder en el futuro si ellos no se arrepentían. Entonces, un profeta, tenemos que entender que era un hombre inspirado, que recibía la palabra de Dios y que transmitía tal cual Dios le daba al pueblo y a sus dirigentes. Hay una distancia enorme, como desde el cielo y la tierra, a lo que hoy nosotros denominamos o hablamos sobre lo que son profetas. Hay una distancia enorme, porque los profetas, entre comillas, entre paréntesis, que hoy no visitan las iglesias y se lo invita a los eventos, solo hablan de profecía y de cosas
que van a acontecer económicas y sobre la prosperidad, pero están muy lejos de lo que los profetas del Antiguo Testamento, hasta Juan el Bautista hacía, que era anunciar, denunciar, ¿no? Enseñar, llamar, ¿no?, al arrepentimiento, recibir revelaciones y dirección del Señor y sobre todo ver el futuro que Dios le revelaba para que el pueblo de Israel se volviera a él. Entonces, para resumir, ¿no?, la característica de los profetas son, primero, enseñar la verdad e interpretar la palabra de Dios, llamar a los que son, ¿no?, pecadores al arrepentimiento, a los justos también, ¿no?, a volver a la senda correcta, recibir revelaciones y dirección del Señor y ver el futuro que Dios les muestra, predecirlo para que también suceda eso, haya un verdadero arrepentimiento. Un profeta es una persona que recibe una revelación de Dios y la transmite, ¿no?, a la comunidad cristiana, a la iglesia, ¿no? Es tan importante el trabajo que debe hacer un profeta como lo hacía también Isaías en su tiempo, ¿no? Entonces, las características de los profetas, mis estimados estudiantes, es hablar en nombre de Dios. Inspirado por el Espíritu Santo, transmiten un mensaje directo de Dios y su mensaje se relaciona con la justicia o denunciando la injusticia social y la infidelidad a Dios, ¿no? Eso hacía Elías, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós y Osea, ¿no? Entonces es muy importante, hay muchas palabras que también precisamente, ¿no?, lo revelan el trabajo que hacen los profetas, pero era la función, distinta hoy a lo que se ve en esta época, ¿no?, tan moderna, donde los profetas no hacen lo que hacía precisamente Elías, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós, o como le había dicho, Osea. Pero bueno, hoy estamos estudiando precisamente, ¿no?, a un profeta hermoso, a un profeta que realmente fue fiel a Dios, a un profeta que es digno de estudiar porque es uno de los grandes de los profetas, ¿no? Ahora, los temas más importantes, mi querido estudiante, que tiene el libro de Isaías, es la santidad. En el libro de Isaías, desde los primeros capítulos, Dios es exaltado hacia lo sumo por encima de todas sus criaturas. Isaías nos revela en los primeros capítulos la perfección moral de Dios y la contrata y hace un contraste, con la gente y la maldad que hay en la gente y también en las naciones. Lo revela a Dios como un Dios perfecto, sin pecado, en todos sus motivos y acciones. Isaías habla que Dios es absolutamente santo. Su naturaleza es santa y por eso sus juicios son santos, son justos. Su poder también actúa en esa santidad y aparte también nos habla precisamente del amor y la misericordia, porque habla de que si el pueblo se arrepiente de su pecado, Él lo perdona. Isaías nos enseña que nunca
debemos tratar a Dios como alguien común, como si fuera una persona común, porque Él es el Altísimo, Él es el Todopoderoso, Él es el absoluto y perfecto Dios, santo y 3 veces santo. Uno de los segundos temas, si lo podíamos dividir, ¿no?, en 5 temas importantísimos o megatemas, es el castigo. Debido a que Dios es santo, como lo decía anteriormente, demanda que su pueblo ande en justicia. Entonces Dios promete castigar a Israel, Judá y a otras naciones por su inmoralidad, por su incredulidad e idolatría. La verdadera fe que ellos tenían como pueblo se había degenerado a causa de una soberbia nacional y se habían vuelto en rituales religiosos y vacíos, ¿no? Parece como que, ¿no?, estamos hablando precisamente de este tiempo, pero estamos analizando el libro de Isaías, que en esa época pasaba lamentablemente esto. Jeremías también lo denunció cuando dijo magistralmente: este pueblo de dura cerviz, ¿no?, con los labios me honra, hace una expresión con los labios, pero su corazón está lejos de mí, ¿no? Qué importante que nosotros nos podamos volver a Dios y que podamos confiar en Él, obedecerle y cumplir su mandamiento. Y no podemos decir que amamos a Dios y abandonamos su palabra o hacer justicia. Este estudio, mi querido estudiante, nos tiene que hacer que nuestro corazón, ¿no?, se encienda de nuevo y se ablande, para que sobre todas las cosas este mensaje maravilloso del profeta Isaías traiga a nuestro corazón una convicción y una devoción auténtica. Habla también no solo de la santidad, del castigo, sino también de la salvación. Debido a que el castigo divino ¿no?, estaba en camino, ellos necesitaban también entender que había un salvoconducto y una salida, que necesitaban también de un Salvador. Ningún hombre ni nación podrá salvarse, dice el profeta, sin la ayuda de Dios. Por eso Isaías profetiza, describe con perfección, ¿no?, al perfecto Cristo que iba a morir en el futuro en un sacrificio perfecto por nuestros pecados. El perfecto Cristo iba a morir por nuestros pecados porque iba a ser el sacrificio perfecto. Y que todos los que confiaban, ¿no?, en Él iban a ser libres de sus pecados y restaurados. Por eso Isaías es el pequeño, no es un evangelio resumido, porque lo que habla es precisamente del tema tan importante de la venida de nuestro Salvador. Santidad, castigo, salvación, y también habla del Mesías. Acá en Isaías encontramos muchos pasajes que nos hablan de que, o sea, de promesas, ¿no? A través de el heraldo, el mensajero Isaías, Dios promete que enviará al Mesías para salvar a su pueblo, para establecer un reino completamente distinto, un reino de paz, como el príncipe de paz, que gobierna en justicia. Vendrá como Señor soberano
pero también lo hará como siervo, porque va a morir como siervo para limpiar nuestros pecados. Y ahí podemos encontrar, cuando analicemos mucho más adelante, Isaías 53. Algo tan precioso que nos habla del siervo sufriente, del siervo que muere por nosotros para limpiar los pecados, porque Jesús vino precisamente a servir. Entonces, estos son los temas preciosos que vamos a encontrar en este libro y que también el manual analiza lección por lección, ¿no? Encontramos en la primera lección que dio el evangelista David y ahora estamos ampliando una segunda introducción. Nos habla también de la esperanza. 5 megatemas, acuérdate, querido estudiante. Nos habla de la santidad, el castigo, la salvación, Mesías, esperanza. Dios promete consuelo, promete liberación, promete restauración en un reino venidero. Habla que el Mesías anunciado gobernará sobre su pueblo, pero sobre un pueblo fiel, sobre seguidores fieles, sobre seguidores comprometidos, sobre seguidores que realmente no cumplan con el requisito de lealtad y obediencia. En una era que iba a venir totalmente diferente, y Isaías es un profeta, muchos dicen, no, él tiene en muchos capítulos, habla no de juicio y castigo, pero es un mensaje de esperanza. Que la esperanza es posible porque no solo iba a nacer un Salvador, lo anunció a través de esa profecía que la Virgen concebirá y da luz, que se cumplió precisamente en el nacimiento de nuestro Salvador, en el pesebre, pero habla también de un Cristo, ¿no?, que iba a sufrir, que iba a morir, pero que iba a volver precisamente victorioso. Un Cristo que va a volver de una manera gloriosa a traer ese gobierno prometido para Israel, para, ¿no?, la nación y para todos los pueblos del mundo y sobre todo para sus escogidos. Entonces, mi querido estudiante, en este estudio podemos profundizar, ¿no?, a través de la palabra de Dios, las promesas de Dios. Podemos volver a depositar nuestra confianza en Jesús, no en nosotros mismos, ni en ningún otro poder. No existe esperanza alguna, a menos que creamos plenamente en Cristo, que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Y mi querido estudiante, permítale a través de este estudio gobernar, ¿no?, que gobierne su vida como Cristo, como el Señor soberano. Este estudio nos va, ¿no?, a ayudar a cobrar ánimo, a tener una búsqueda diaria, a arrepentirnos realmente de corazón y a confiar en Él, a pesar de cuál sombría quizás sea la situación que mi querido amigo, mi querido hermano y estudiante esté viviendo. Debemos continuar siendo el pueblo fiel de Dios, esperando la venida de Cristo. Seguimos analizando juntos este hermoso libro, ¿no?,
este hermoso y precioso libro que nos habla precisamente sobre no solo la misericordia, la compasión de Dios, sino también la justicia de Dios, ¿no? El libro de Isaías. Isaías profetizó muchos eventos locales. Cuando Jerusalén estaba rodeada por el ejército asirio, Isaías pronunció una profecía bastante arriesgada, ¿no? Eso se encuentra en Isaías 37, versículo 33. Por lo tanto, así dice el Señor acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad ni arrojará saetas sobre ella, no vendrá delante de ella con escudo ni levantará contra ella baluarte. También vemos la profecía de Isaías sobre la enfermedad, ¿no?, de Ezequías. Eso está en el capítulo 38 que usted va a ir descubriendo. Hay otras profecías que no fueron cumplidas durante la vida de Isaías. Por ahí hay que entender que muchas profecías de los grandes profetas no fueron solamente para su época, sino también para el futuro. Eso es la profecía que se cumple precisamente no al 80 o al 60, sino al 99.9, al 100, ¿no? Como aquello que dijo el profeta: será a una mujer embarazada, será varón, y salió lamentablemente una bruta, no una bruta, sino una hermosa criatura, una niña. Entonces hay que entender, muchos preguntan: reverendo, ¿qué se tiene que cumplir de una profecía? Sino el 99.9. Si en el Antiguo Testamento no se cumplía, ¿no?, un profeta, Dios decía, erró, falseó, lamentablemente era condenado precisamente a la muerte, ¿no? Gracias a Dios estamos en la época de la gracia, pero ¿cuántos dan profecías absolutamente erróneas? No se cumple ni el 30%. Ahora, estas profecías fueron cumplidas, ¿no?, precisamente después de su muerte, y también en la época de Jesús. Muchas de las profecías de Isaías fueron cumplidas con el ministerio de nuestro Señor Jesús, no solo en su nacimiento, sino en su servicio, ¿no? En el Nuevo Testamento, los escritores, como Mateo, precisamente utilizan las profecías de Isaías. Entonces, eso tenemos que entender bien, que hay que analizar la Escritura en todo su contexto, y que tenemos todo el derecho, que en el caso de que alguien, ¿no?, nos quiera dar una profecía, de discernir, de analizar lo que dice la palabra de Dios, lo que habla la Escritura respecto, porque nunca una profecía va a contradecir a lo que dice la palabra de Dios. Eso hay que entenderlo bien. Nunca va a contradecir lo que dice la palabra. Hay gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malhechores, hijos depravados, dejaron al Señor, provocaron ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Aquí podemos encontrar precisamente la denuncia del profeta, ¿no?, hablando de que el pueblo, ¿no?, se ha cargado de maldad. Isaías presenta, ¿no?, a Dios como el juez de toda la tierra, de su propio pueblo Israel. Parece extraño pensar un Dios como un juez, porque la mentalidad o del sistema del mundo ya se han alejado prácticamente, y muy pocas personas pueden entender lo que es un jurado y lo que es un juicio, salvo de verlo por televisión. Pero Dios sigue siendo el
juez absoluto del universo. Él no ha sido despojado de su autoridad. Él sigue siendo el mismo. Él es precisamente el juez eterno. Tenemos que tener cuidado respecto a eso. Israel fue descrito aquí como un pueblo cargado, no de bondad, sino cargado de maldad. Y esas palabras cargado de maldad arrojan mucha luz sobre esa invitación personal que el Señor Jesús proclamó en el Nuevo Testamento, como leemos en Mateo 11:28. Isaías habla de un pueblo cargado de maldad, pero Jesús habla que Él quiere quitarle precisamente la carga, y que vino a quitar la carga. Mateo 11:28 precisamente dice, Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces sabemos lo que quiso decir cuando habla de cargados. Quizás lo que Jesús también estaba precisamente, ¿no?, confirmando lo que el profeta Isaías había hecho o había dicho en sus anuncios en años o siglos anteriores. Esa era la condición del pueblo de Israel, y cuando Jesús vino también extiende la invitación porque ve a un pueblo que está soportando la carga del pecado, para que traigan su carga y la dejen sobre Él, para que encuentren el descanso y el descanso de Él. En estos versículos que hemos leído, el profeta expresó la condición de Israel. Eran apóstatas, se habían apartado de Dios y era un pueblo cargado de maldad. En consecuencia, Dios, a través del profeta Isaías, iba a señalar detalladamente la acusación, la que el Dios juez, el juez supremo, el juez del universo, el juez eterno, iba a presentar contra ellos. Iba a presentar una acusación. Qué distinto si vemos a los profetas de hoy, si vemos a los que hoy se está profetizando en distintas iglesias, en distintos ministerios. Esto nos hace recordar que debemos nosotros orar a Dios para que Dios, sobre todas las cosas, nos traiga a través del Espíritu Santo una convicción, y como dijo el profeta, ¿no?, arrepentimiento, y como dijo David, ¿no?, examíname Dios, en el Salmo 139. Él quería que Dios lo examinara para que si en él hubiera camino de perversión, Dios lo enderezara, ¿no? Eso podemos ver. Dice el versículo 5 al 7, ¿por qué querréis ser castigado aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizada con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestra ciudad es puesta a fuego, y vuestra tierra delante de vosotros devorada por extranjero y asolada como asolamiento extraño, ¿no? Ya empezamos a ver desde entrada, desde el capítulo 1 en los primeros versículos, que había una decadencia moral y una anarquía absolutamente, no solo una anarquía política, sino también una rebeldía contra Dios, ¿no? Y Dios decide, ¿no?, anunciarle las cosas que iban a suceder. A través del profeta Isaías, Dios especificó sus acusaciones contra su pueblo, ¿no?, que Él todavía estaba en control, que ellos estaban equivocados y pensando que Dios lo iba a dejar a ellos que sigan equivocados. Entonces, Dios señaló con su dedo, ¿no?,
a lo mejor, o no, a ese grupito que tenía, quizás en el reino de Judá. Pero también le mostró que estaban muy mal, que se habían alejado, que Israel tenía una religión dada, ¿no? Solamente dada o establecida, ¿no? Desde el corazón en un ritualismo. Y todos habían caído absolutamente en ello. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? ¿Cuáles son los síntomas de que estamos viviendo o que muchos están viviendo una religión porque su profesión de fe con la boca, su confesión no afecta su conducta? Ese es el problema que hoy estamos viviendo en la actualidad entre los creyentes o cristianos de nuestro tiempo, que lo que dicen sus palabras no lo acompañan con sus hechos. Entonces eso es muy importante entender que nosotros como líderes, como siervos, como pastores, como maestros, eh, como evangelistas, como líderes y ministros, y debemos nosotros precisamente dar, ¿no?, énfasis de que nosotros debemos tener un compromiso y una conducta y que nuestra fe debe ir acompañado con ¿no?, nuestros hechos hacia Dios. Eso es importante. Así que mi estimado estudiante, es importante que nosotros, cada vez que estemos detrás del púlpito en una clase, podamos enseñar precisamente eso. Ayudarle al oyente, ayudar al auditorio a que se evalúe a través de la palabra de Dios. Y si no está, ¿no?, viviendo una conducta adecuada como cristiano, haya un verdadero arrepentimiento. Para ir cerrando, Dios, nuestro Dios, a través del profeta Isaías, es como que Él da, ¿no?, el paso hacia su pueblo y es como que le estuviera diciendo que eran, ¿no?, un grupo, una comunidad de personas falsas, quizás hipócritas, que se acercaban a su presencia, que iban a las reuniones, iban a las asambleas, pero no eran realmente seguidores genuinos, no eran fieles, auténticos en su devoción. Hacían sacrificio, cumplían con ciertos ritos, ¿no?, o con ciertos rituales, pero todo, ¿no?, carecía absolutamente de un significado espiritual, de una entrega, de una consagración, de una devoción con arrepentimiento. Por eso encontramos en el primer capítulo 2 y 3 y 4, que también habló el evangelista David Herrera, que ellos tenían una acusación muy fuerte de parte de Dios, que lo tenía que hacer temblar, que eran culpables de apostasía. Los había conducido a una decadencia moral. Y hoy estamos viviendo, nos informamos tan rápido a través de las redes sociales de lo triste y la tragedia de líderes, de hombres y mujeres que realmente Dios los ha ungido, los ha llenado de su gracia y lamentablemente se han corrompido. Hoy que vemos que se casan y se vuelven a casar y que realmente el caso reciente de una pseudo profeta muy conocida de que se separó y se volvió a casar y ahora anuncia su nuevo divorcio. Y la gente lo está aceptando como algo normal. No hay ningún tipo de sentencia y no hay profetas que se levanten en juicio, porque todos lamentablemente están siendo cómplices
de este engaño. Pero Dios, que nos ama, Él va a levantar hombres y mujeres de Dios que realmente hagan, ¿no?, de heraldos genuinos y verdaderos para que empiecen a anunciar antes que sea tarde y muchos se desvíen por el engaño o vayan tras la apostasía. Así que, mi querido estudiante, te animo a estudiar este libro maravilloso, que puedas ponerte de acuerdo con el Espíritu Santo, de acuerdo con el Padre, de acuerdo, ¿no?, con Jesús, nuestro Jesús amado, y puedas dejarte guiar a través de este estudio y este desarrollo maravilloso de las palabras que contiene también el manual, puedas hacer los ejercicios y puedas estudiar con, ¿no?, con perseverancia, con perseverancia. Es importante que podamos entender que la palabra de Dios se estudia con temor y con perseverancia. A nivel personal, quiero decirte que Isaías para mí es un profeta, para mí maravilloso. Tiene pasajes y capítulos hermosos que nos alientan, que nos inspira, que nos da paz en momentos difíciles, que nos da fuerza precisamente y que nos alienta a evitar lo que está pasando en este tiempo. No te hablo de denominación, no te hablo de grupo, no te hablo de ministerio, sino te hablo de tu relación con Dios, con tu relación con Jesucristo, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Que como Isaías podamos levantar la Biblia y alzar la voz bien alto y enseñar a los que nos oyen de que en Dios hay esperanza para el mundo del día de hoy. Que Dios te bendiga